Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no volveré a comer hasta que se cumpla el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del traidor está sobre la mesa junto a mí, porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido, pero ay de aquel que lo va a entregar. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Los discípulos se pusieron a discutir sobre quién debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el más importante que se comporte como el menor, y el que gobierna como un servidor. Porque, ¿quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les transmito el reino como me lo transmitió mi Padre a mí. Comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y añadió: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Yo te aseguro, Pedro, que hoy, antes que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Y dijo a todos: Cuando los envíe sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿les faltó algo? Contestaron. Nada. Él añadió: Pero ahora, el que tenga bolsa, que la coja, y lo mismo la alforja, y el que no tiene espada, que venda su manto y compre una, porque les aseguro que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito. Fue contado entre los malhechores, lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él le contestó. Basta. Y salió Jesús, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron sus discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. En medio de su angustia oraba con más insistencia. Y su sudor era como gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar se levantó y fue hacia sus discípulos. Los encontró dormidos por la tristeza. Jesús les dijo: ¿Por qué duermen? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una multitud encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿sacamos la espada?
Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo, déjenlo, basta ya. y tocándole la oreja lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, Han salido con espadas y palos, como si yo fuera un ladrón. A diario estaba en el templo con ustedes y no trataron de arrestarme. Pero esta es la hora de ustedes y el poder las tinieblas. Después de arrestarlo, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. Una criada que lo vio sentado junto al fuego lo miró fijamente y dijo, También éste estaba con él. pero él lo negó diciendo. No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo. Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó. Hombre, no lo soy. Como una hora después, otro insistía. Sin duda, este estaba con él, pues también es Galileo. Pedro contestó. Hombre, no sé de qué me hablas. Y en aquel mismo momento, cuando estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Recordó Pedro las palabras que le había dicho el Señor. Hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él dándole golpes y tapándole la cara le preguntaban. ¿Adivina quién te ha pegado? Y proferían contra él todo tipo de insultos. Cuando se hizo de día, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Y haciéndole comparecer ante el Sanedrín, le dijeron, Dinos si tú eres el Mesías. él le contestó, Si se lo digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. dijeron todos. Entonces, tú eres el Hijo de Dios. Él les contestó. Ustedes lo dicen, yo lo soy. Ellos dijeron, ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. se levantó la asamblea y llevaron a Jesús a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo, Hemos comprobado que este hombre anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías rey. Pilato preguntó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó. Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente. No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo, Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea desde Galilea hasta aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que quería verlo porque quería hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo, pero él no le respondió nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con insistencia. Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él. Y pidiéndole una vestidura blanca, se le envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. Pilato, convocando a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, les dijo, Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de ustedes, y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas que le imputan, ni tampoco Herodes, ya que él lo había devuelto a este tribunal, nada ha hecho pues que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré.
Por la fiesta tenía que soltarles a un preso. Toda la muchedumbre se puso a gritar a una. Fuera ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta que tuvo lugar en la ciudad y por un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando. Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez. Pues, ¿qué mal ha hecho este hombre? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. Así es que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían a gritos que lo crucificara, e iba creciendo el griterío. Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que ellos pedían, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos. Mientras lo conducían, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo y mujeres que se dolían y lamentaban por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque miren que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no amamantaron. Entonces empezarán a decirles a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos, porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para ser ejecutados con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas echándolas a suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado. Que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima de él una inscripción: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificado lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero él le increpaba: ¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Nosotros la sufrimos justamente, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya cerca del mediodía. El sol se oscureció y las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos ponemos todos de rodillas. Se ponen de pie. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente,
este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido para contemplar este espectáculo, al ver lo que había pasado, regresaba dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia contemplando lo sucedido. Un hombre llamado José, que era senador, hombre bueno y honrado que no había votado a favor de la decisión y del crimen de ellos, que era natural de Arimatea, pueblo de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro, excavado con la roca, donde no había puesto a nadie todavía. Era el día de la preparación y ya comenzaba el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás para observar el sepulcro y cómo habían colocado el cadáver. Luego regresaron y prepararon aromas y ungüentos. Y el sábado guardaron descanso, según el precepto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una gran alegría celebrar el Domingo de Ramos de esta manera, con la iglesia llena. Hemos celebrado por 2 años consecutivos, en el 2020 y el 2021, la iglesia vacía. No recordaba celebrarlo así desde antes de la pandemia, ¿no? Y en esta Semana Santa nosotros tenemos que adentrarnos en los misterios de la pasión del Señor. Misterios que hemos escuchado en estas lecturas, tanto del Evangelio según San Lucas, como, ambos del Evangelio según San Lucas, tanto de la entrada mesiánica de Jesucristo en Jerusalén y la pasión del Señor. En estos pasajes, en ambos pasajes, vemos como vuelo de pájaro, vemos la historia del hombre en realidad. La historia del hombre en cuanto a sus pasiones, cómo son de cambiantes las pasiones del ser humano. Y es nuestra historia, la de nuestros padres, hermanos, amigos, personas que trabajan con nosotros el día a día, las personas que estudian con nosotros o con ustedes también, porque el hombre es así, de cambiante. Ahora dice A, mañana dice B, pasado dice C, y dentro de un mes no sabe lo que quiere. Es eso lo que vemos en esta entrada mesiánica en Jerusalén, días previos a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo el pueblo lo aclamó rey, lo aclamaba rey. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene. Desde los niños, adultos, hombres, mujeres. El Señor venía sentado en una borrica. ¿Qué rey se sienta en una borrica? Solamente Jesucristo, el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso. Y estaba entrando en Jerusalén a la vista de todo el pueblo que había visto sus milagros. Y lo reconocieron rey y Mesías, ¿ah? Porque acá lo que hemos cantado al inicio de la misa, los niños hebreos y Hosana al Hijo de David, enmarcan bien lo que el pueblo de Israel sintió en ese momento. Porque así lo sintieron. Ojo, estoy recalcando sintieron. Hace un momento le dije que el hombre está lleno de pasiones y se deja guiar por sus pasiones. Pero esos sentimientos se iban a ver muy cambiantes en lo sucesivo. Cuando
Jesús se presentó ante Pilato y el pueblo aclamaba: crucifícalo. Qué cambiantes pueden ser, ¿no? De 2 días, de un día para otro. Y es tu historia, no los veas a ellos, los judíos, ellos fueron. No, tú lo haces. Tú lo haces. Yo lo hago. Yo lo hago. Miren, dentro de la historia de la pasión, si han estado atentos, pues los discípulos estaban con Jesucristo en Getsemaní y se llevó a 3 de ellos, a Pedro, Santiago y Juan, sus discípulos más cercanos. Y Jesucristo les dijo: oren, oren conmigo. No pudieron velar ni una hora. Ni una hora. ¿No nos pasa esto? ¿No les parece familiar esto de ni una hora? Cuando te has puesto a hacer oración, ¿cuánto has aguantado? ¿Cuánto tiempo? Con reloj en mano. ¿Te acuerdas? Padre, ni hablar pues lleva 1 hora. Nunca lleva 1 hora. Claro. Es que somos hechos de barro, somos muy frágiles. A pesar de que Cristo nos los pide, porque se los pidió a sus discípulos. Miren, eran los 3 más queridos por Jesucristo, y aún así se quedaron dormidos. Una y otra vez. Y Él regresaba dormidos. Oren para que no caigan en tentación, porque el enemigo está al acecho. Acompáñenme, velen conmigo. Nada. Muy familiar esto, porque nos pasa a nosotros también. Y también nos ha pasado lo de Pedro, que lo negó. Aquel que dijo: yo daría mi vida por ti, lo negó. ¿No nos parece familiar esto también? Padre, yo nunca he negado a Cristo. ¿Seguro? ¿Segura? ¿Nunca lo has negado? Algunas veces hablo con personas que me dicen: Padre, me dio vergüenza bendecir los alimentos delante de mi familia. Me dio vergüenza. ¿Qué iba a decir mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi cuñado, mi cuñada? ¿Qué iba a decir? Igual pasó Pedro cuando lo negó. De la misma manera, nos da vergüenza hablar de Jesucristo. Esos WhatsApp que te envían con el Evangelio diario, Padrecito por ahí te envía quizás, o un amigo o una amiga. ¿No has sentido la necesidad de voy a compartir esto porque me habló al corazón? Y después dices: uy, qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. No lo voy a hacer porque ¿qué va a decir de mí fulanito, menganito? No lo conozco, mujer, dijo Pedro. No lo conozco. Al hacer eso nosotros también negamos al Salvador. Y así puedo dar muchos ejemplos de la parte de la negación de Pedro. Y entran otros personajes. Por ejemplo, entran ahí los soldados romanos que se burlaban de él, los judíos que estaban en el Sanedrín, aquellos que le clavaron la corona de espinas, que lo abofetearon. Padre, yo nunca abofetearía al Señor. ¿Segura? ¿Seguro? ¿Y no sientes remordimiento cuando pecas? Cuando, si tú estás casado, tú que eres casado, miras a otra mujer con deseos de tenerla. Y muchos de los casados son caraduros todavía, porque hacen eso al costado de su mujer. No les importa. O viceversa. La mujer que es infiel a su marido y está whatsappeando en altas horas de la noche con el fulano, ¿no? Whatsappeando. Usan el WhatsApp o las redes sociales o el Facebook o el Instagram o el TikTok para abofetear a Jesús. Es la historia del hombre, como les he dicho, es tu historia, es mi historia, es la historia de todos nosotros. No miremos a los judíos, a los romanos,
como que ellos fueron. Yo no tengo nada que ver con esta historia. Tú también tienes parte. Podríamos ponernos en el lugar, por ejemplo, de el cireneo, que le obligaron a cargar la cruz de Jesús. A él le obligaron. Lo sacaron de en medio del pueblo y ven acá tú. Lo hizo porque le dijeron, no porque él lo sentía. ¿Has venido a esta misa tú obligado? ¿Te trajo obligada tu mamá, tu papá? No quiero ir. Quiero dormir un poco más. ¿Te trajo obligada tu papá? ¿O obligado tu papá, tu mamá? La abuelita, que espesa, que chinche. Iba a decir algo, pero mejor me quedo. La abuelita. Que chinche la abuelita. Por no decir otra palabra que empieza con B chica y acaba con A. Porque así dicen los nietos, ¿no? La abuelita piadosa que siempre está orando su rosario de noche. 2, 3 rosarios. Haciendo su coronilla de la Divina Misericordia. ¡Qué chinche la abuelita! Igual el cireneo. Lo agarraron así, le habrá dicho, qué chinches estos soldados romanos. Pero en el camino quizás vio a Jesús. Se impresionó de su aspecto. Y quizás se convirtió. Quizás por esa abuelita chinchosa, o tu papá, tu mamá, tu hermano, ese sea el instrumento que Dios quiere para que tú te conviertas y vengas definitivamente a la iglesia, que es tu casa. Es donde tú aprendiste a balbucear las primeras palabras del catecismo cuando eras niño. Donde te enseñaron a rezar el Padre Nuestro, a ti, el Ave María, o el Credo, o el Yo Pecador, o las canciones a Santa María. Salve, salve, cantad. Cuando tenías unos 3, 4 años. El bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recree en tan preciosa belleza. Quizás ahí los aprendiste. La oración del ángel custodio. Ángel de la guarda, dulce compañía, no pares ni de noche ni de día. Quizás ahí fueron tus primeros palabras dentro de la iglesia. Y ahora vienes obligado, porque andas como engañado por Satanás. El Señor quiere que actuemos como aquellas hijas de Jerusalén que lloraban por Jesús. Lloraban porque lo estaban maltratando. Lloraban, obviamente, porque les dolía. A mí me duele la pasión. Claro que sí, me duele. Si uno se mete a la pasión leyéndola verdaderamente como se debe leer, con compunción, con recogimiento, orando, en oración, y viendo tus miserias todas, te abres a la gracia de una manera impresionante y te duele, porque es tu vida, son tus ofensas, son tus cachetadas a Jesús, son tus lanzadas, no son las de estos hombres, son tuyas, son mías. Si nos pusiéramos a meditar la pasión de San Mateo, de San Lucas, de San Juan, caerías rostro en tierra y pedirías clemencia a Jesús por la guerra en Ucrania, que ni siquiera te has entristecido por tanto dolor allá, y ni siquiera has pedido por tantas víctimas allá, porque están muy lejos de ti, porque están muy lejos esas muertes, porque no tienen nada que ver conmigo. Porque no me importan si tienen que comer o no esas pobres personas. Porque no me importan si esos edificios se caen a pedazos en Ucrania. Los puentes, las calles. El otro día me pasaron un video de un tanque que pasó encima de un carro. ¿Lo vieron? Trituró el carro. Y la persona que estaba adentro milagrosamente salió viva, salió ilesa. Ay, padre, entonces no fue tan grave. No fue tan grave, el carro parecía un papel. Yo no sé cómo salió esa persona de ahí. Fue un milagro de Dios. Y nosotros no nos ponemos en los zapatos de esas personas, porque no hemos meditado en la miseria humana, en tu miseria, en la pasión del Señor.
si nosotros caeríamos en la cuenta de tanto dolor que hay en el mundo, todos, absolutamente todos, estaríamos llorando por la miseria del hombre y por lo que hicieron a Jesús. Porque Jesús experimentó la miseria humana de todos los tiempos, incluyendo esta guerra en Ucrania, incluyendo lo que pasa en el Perú, lo que pasa en muchos países, por ejemplo, contra los niños que son abortados, o con la gente que roba, que mata, que engaña, que flagela al mundo, porque nosotros también lo hacemos. Si nos pusiéramos en el lugar, por ejemplo, de Santa María, la Madre de Cristo, que estaba al pie de la cruz, con San Juan, con Santa María Magdalena y con las otras dos Marías que estaban al pie de la cruz, ahí orando, rezando, sintiendo dolor y pidiendo por el mundo, por la conversión del mundo, el mundo sería otro. Este mundo sería distinto. Pongámonos en los lugares que el Señor ha decretado para que su iglesia esté donde tiene que estar, en oración. Si bien es cierto, nuestra naturaleza tiende a lo otro que les he dicho, al pecado. Por ejemplo, cuando Herodes se burló de Jesús, o cuando Pilatos fue un cobarde y no lo soltó, o cuando los judíos le gritaban crucifícalo, crucifícalo. Esos lugares también pueden ser los nuestros, pero hay que tomar parte, no a nuestras inclinaciones y pasiones que nos llevan a eso, sino tomar parte en las virtudes que todo cristiano debe tener. La virtud de la fortaleza. Hay que tomar parte y partido en la fortaleza, en la piedad, en la humildad, en la compunción de corazón, en el arrepentimiento. Pongámonos en los lugares que tomaron Juan, que tomaron María, María Magdalena, Santa María la Virgen. En ese lugar. O en el lugar de José de Arimatea, un hombre que pidió el cadáver de Jesús y lo envolvió y lo llevó a un sepulcro digno, para darle digna sepultura al cuerpo de Jesús. Ese hombre tenía conciencia de Dios. Ese hombre de verdad tenía conciencia de Dios. Tenía amor por Jesucristo. Mientras todos se habían corrido, los discípulos, miren, los discípulos que habían estado con Jesucristo tanto tiempo, lo abandonaron. Nosotros también, como José de Arimatea, como las mujeres piadosas de Jerusalén, como María, Santa María, la Madre de Jesús, debemos ponernos en oración y pedir por la conversión del mundo, por la conversión de Rusia, que puede ocasionar una tercera guerra mundial, por la conversión de aquellas madres despiadadas que abortan a sus hijos y que si se arrepienten, pues serían bendecidas por el Señor. Pero aquellas que no se arrepienten, ay de ellas. Por aquellos hombres que roban, que matan, que oprimen al hombre. ¿Ustedes creen que nuestros gobernadores acá en el Perú, haciendo lo que hacen, mintiendo al pueblo, robándoles a la gente a manos llenas, descaradamente, van a ir al cielo? ¿Se van a salvar? ¿Se podrían salvar? Sí, si se arrepienten y devuelven todo lo robado. Y devuelven a la gente que no tiene, a tantos pobres que hay acá en Carapongo, por ejemplo. Si esos gobernadores que tenemos hoy en día, tremendos ladrones y mentirosos, realmente se pusieran en el lugar de José de Arimatea, de Santa María, de San Juan y de aquellas mujeres y hombres piadosos que estuvieron ahí en el Calvario, contristiéndose por sus pecados, humillándose y pasando hambre, sed, cansancio por el Señor, este Perú sería otro. El Perú sería otro. Nuestro país sería otro. Sería una gran nación. Que nuestros políticos decreten leyes justas para el pueblo. No inicuas, sino leyes justas. Donde la desigualdad cese. La igualdad entre el hombre y la mujer, pero la verdadera igualdad, no la que proclaman los LGTBI. Esa igualdad no, sino la igualdad verdadera de hijos de Dios.
Pero el hombre, ¿por qué anda así? ¿Por qué el Perú está así? ¿Por qué el mundo está así? ¿Por qué Rusia está así? ¿Y por qué todos los países que viven alejados de Dios están así? Justamente por eso, porque viven alejados de Dios. Nuestra nación tiene que ser una nación grande, una nación gigante, como la pensaron nuestros abuelos, nuestros antepasados. Cristiana, católica, no protestante, católica, cristiana. Y lo vamos a hacer en la medida que nosotros nos adentremos más en la pasión del Señor. Qué hermoso ver tanta gente en esta misa hoy, Domingo de Ramos, vuelvo a repetirles. Estoy contento por eso. Gente piadosa que ha venido con sus ramos en sus manos y me pedían, Padre, bendígame, que el agua llegue acá, que el agua. Pidiendo, clamando agua bendita. Pero no solamente clamen agua bendita, cambien de vida. Pero el agua bendita no te va a salvar si no cambias de vida. La bendición del Padre sola no te va a cambiar si no te arrepientes de tus pecados, si te confiesas. Dicho sea de paso, Padre Jorge está confesando. Levántate, siempre te lo digo y nunca me haces caso. Levántate. Tú que no te confiesas hace 5, 10, 15, 20, 30 años, por vergüenza. Ay, ¿qué va a decir el Padre? ¿Qué te importa qué va a decir el Padre? Lo importante es lo que diga Dios y que te vea el corazón realmente compungido, arrepentido. Qué misericordia tan grande que un Padre te lo diga hoy, Domingo de Ramos. Y qué gracia tan gigante y más esplendorosa aún, y que tú te levantes y digas, me arrepiento de toda la porquería que he hecho durante tantos años. Hoy, Domingo de Ramos, y puedas vivir tu Semana Santa de cara a Dios, con el corazón limpio, iluminado por la gracia, tu alma blanca, así como mi alba, como el mantel, blanca, limpia, transparente, que se pueda ver como un cristal tu alma y que puedas ver pues, hasta el otro lado. Pidamos a la Santa María Virgen que estuvo clavada al pie de la cruz, que nos dé esta gracia de poder limpiar nuestra alma en esta Semana Santa que iniciamos hoy, Domingo de Ramos. Que así sea, que el Señor los bendiga.